Que habla conmigo el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a hablar en esta noche, ya es tiempo de pasar al otro lado. A ver, diga conmigo, ya es tiempo de pasar al otro lado. Amén. Así es que voy a comenzar una serie de temas en este año, ¿verdad? Los viernes voy a estar predicando ya es tiempo que pasemos al otro lado, hermano, ¿verdad? Y estamos hablando de cosas profundas, estamos hablando de tiempos, ¿verdad? De conocer a Dios. No podemos vivir en la religión, no podemos vivir en la tradición, no podemos vivir, hermanos, ahí medio fríos, entre frío y caliente, porque los tibios el Señor los vomita de su boca. Así que dice Pablo que ya es tiempo, ¿verdad? Porque la noche, dice, ya está avanzada y el día se acerca, hablando de la venida del Señor Jesucristo. Entonces vamos a estar predicando estos viernes, ya es tiempo de pasar al otro lado. Y bueno, el capítulo 4 de Marcos y el capítulo 5 son dos capítulos, hermanos, que nos enseñan una riqueza tan profunda de la palabra de Dios, ¿verdad? No tenemos el tiempo hoy, pero vamos a estar hablando en estos próximos viernes que vienen, ¿verdad? Porque el Señor lo que nos va a enseñar ahora es a vivir una vida profunda. Diga conmigo, a vivir una vida profunda. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida profunda. Mi esposa me enseñaba a un niño ahorita en Facebook que apenas comienza a hablar y se sabe todo el Salmo 121. Todito, hermano. Así medio tartamudo, pero te lo explica tan detalladamente con puntos y con comas. Y yo le digo a mi esposa, qué increíble que un niño que apenas comienza a hablar se sabe todo el Salmo 121 de memoria. Eso es increíble, hermano. Increíble, ¿verdad? Entonces, en esta enseñanza de esta noche, el Señor nos va a enseñar tres verdades. Diga conmigo, tres verdades. Una de ellas es que seamos profundos, ¿verdad? Que vivamos una vida profunda en Dios. Que verdaderamente, ¿verdad? Podamos ver al Señor y le podamos decir, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Fíjese que Pablo dice que entre más él se acerca a Dios, más pecador se siente. Hermano, porque cuando uno se acerca a Dios y conoce su santidad, conoce su temor, conoce su poder, hermano, nos sentimos más sucios. Por eso dice el Salmo 24, dice, ¿quién entrará al lugar santo? ¿Quién subirá al monte a adorar? El limpio de manos, dice, y puro de corazón, ¿verdad? Entonces está hablando de una persona que está profunda con Dios. Entonces, entre más nosotros conocemos a Dios, nos sentimos más sucios. Por eso es que Isaías dijo, ¡ay de mí, que soy muerto!, dijo. Porque cuando miró la gloria de Dios, hermano, se consideró que era pollo frito para el Señor. Pensó que Dios lo iba a matar porque estaba viendo la chequina de Dios. Es verdad. Pablo dijo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, en los cuales yo fui el primero. Cuando aquel niño de la Biblia llamado Samuel, Dios le habló, ¿qué dijo Samuel? Heme aquí, Señor, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo? Habla porque tu siervo oye. Isaías dijo, envíame a mí, ¿verdad? Entonces vamos a aprender una vida profunda en Dios, pero a través de esta enseñanza vamos a aprender también a tener una fe profunda. Diga conmigo, una fe profunda. Porque la fe, estamos hablando de la fe los domingos, ¿verdad? De una fe grande. Este domingo vamos a seguir hablando de ese tema, de una fe grande. Pero también vamos a aprender, hermanos, a vivir una vida sobrenatural. El Señor está interesado en que vivamos una vida sobrenatural. ¿Cuál es la primera que vamos a aprender? Una vida profunda. ¿Cuál es la segunda? Una fe profunda. ¿Y cuál es la tercera? ¿Verdad? Que vivamos una vida sobrenatural. Que aprendamos, hermanos, a ver verdaderamente la gloria de Dios, los milagros que solo Dios puede hacer. Por eso vamos a hablar, ya es tiempo de que pasemos al otro lado. Ya es tiempo, hermanos, de que tengamos una vida profunda en Dios. Ya es tiempo que tengamos una fe profunda en Dios. Ya es tiempo, hermanos, que aprendamos a vivir una vida sobrenatural. Que no dependemos de lo que el hombre dice, sino que dependemos de lo que Dios dice.
una vida sobrenatural. El ser humano te puede dar malas noticias, ¿verdad? Pero eso a nosotros no nos debe de incomodar, porque cuando usted vive una vida sobrenatural, usted depende de lo que Dios dice, no de lo que dicen las noticias, lo que dice la gente, sino de lo que Dios dice. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Acuérdense que nos vamos a quedar orando después de que terminemos la enseñanza. Vamos a tener un break y vamos a quedar orando. ¿Será que por eso no vinieron los hermanos, verdad? Porque no los iba a dejar ir, pero los que ya vinieron cierran el portón allá, hermanos, para que no se vayan. Hasta las 12 de la noche nos vamos. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Marcos 4, 35 al 41. Vamos a leerlo. Dice la Biblia: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, está hablando Jesús ahí, les dijo: pasemos al otro lado. Lea usted el 36. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Leamos todos el 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún en el viento y el mar le obedece? Señor, háblanos a través de esta palabra en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La importancia, hermanos, de pasar al otro lado. Hay una importancia, ¿verdad? Mire, es importante lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué hay a este lado? Pero ¿qué hay al otro lado? Siempre que Dios nos va a llevar a otros niveles, tenemos, hermanos, que vencer obstáculos. En la Biblia, cuando Dios llama al pueblo a ir a la tierra prometida que fluye leche y miel, había un Jordán que cruzar, ¿verdad? Había un obstáculo que tenía que vencer. Siempre que Dios nos va a llevar a otro nivel, tenemos que pasar esos obstáculos. Entonces, hay una gran importancia en pasar al otro lado. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el día del Señor se acerca. Y la Biblia dice que al acercarse el día del Señor, habrá más maldad en la tierra. Habrá más corrupción, habrán crisis, habrán pestes, habrán de todo esto. Entonces no estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, para estar cómodos, sino que estamos viviendo tiempos, hermanos, para estar con los ojos abiertos. ¿Usted cree que el 2018 no van a haber tempestades? Sí van a haber tempestades. Y tempestades grandes. Diga conmigo, habrán tempestades. 2018 habrán tempestades, hermanos, y grandes, que tenemos que enfrentarlas. Y solo viviendo una vida del otro lado, vamos a poder enfrentar esas tempestades. Solo viviendo en el otro nivel, vamos a poder enfrentar esas tempestades. Entonces hay una gran importancia, ¿verdad?, de que crucemos nosotros al otro lado. A vivir una vida, no del montón, sino de ese equipo de gente, ¿verdad?, que son los que marcan la diferencia donde quiera que van los hijos de Dios. Entonces el Señor está interesado que nosotros nos interesemos también a vivir una vida del otro lado. Porque mire, cuando Jesús llevaba a este pueblo al otro lado, el diablo levantó una gran tempestad, ¿verdad? Los demonios levantaron una gran tempestad, porque en el otro lado, ¿verdad?, en el otro lado iba el Señor preparar a esta gente. Era como llevar, ¿verdad?, un grupo de soldados a un avión para hacer el curso de paracaídas por primera vez.
que si no te quieres tirar del avión te pegan una patada, pero que te vienes en el aire, te vienes. ¿Verdad? Entonces así es, hermanos, en la vida cristiana. Por eso Pablo habla de los atletas, ¿verdad?, que tienen que vivir una vida disciplinada. Pablo habla de los soldados que tienen que vivir una vida disciplinada. Entonces el Señor, ¿verdad?, los lleva al otro lado, pero al otro lado, cuando van para el otro lado, el diablo levanta una tempestad grande. Porque el diablo no quiere que vayamos al otro lado. Por eso, hermanos, las tempestades que vienen a nuestra vida, dos cosas pueden pasar. O nos derrotamos o salimos victoriosos. Dos cosas podemos hacer nada más en una tempestad. O pasas esa crisis y la vences y te paras como un hombre de Dios y como una mujer de Dios, como dijo el salmista ya en el Salmo 118, 17, cuando él dijo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. El salmista estaba enfrentando una crisis, una tempestad grande, pero en vez de que se volviera una gelatina, se volvió hierro. Y él dijo: no moriré, sino que viviré y contaré, dijo, las obras de Jehová. ¿Verdad? Entonces se levantó esta tempestad, el diablo la levantó. Y ya le voy a enseñar que fue Satanás. Porque algunos dicen que fue Dios. No, fue Satanás el que levantó esta tempestad. Entonces, es muy importante pasar al otro lado, porque al otro lado también, ¿verdad?, van a haber ataques satánicos. Diga, ¿quién se escapará el 2018 de ser atacado por el diablo? ¿Usted cree que usted se va a librar? Si el diablo, dice la Biblia en 1 Pedro 5:8, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Al otro lado estaba esperándolo un endemoniado a Jesús, que su nombre, hasta el nombre se le había olvidado. Cuando Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Legión me llamo, le dijo. Quiere decir que tenía este hombre entre 4,000 a 6,000 soldados adentro de él, demonios, perdón. Este hombre tenía entre 4,000 a 6,000 demonios en su vida, porque una legión significa que eran muchos. Y en el ejército romano, una legión de soldados era de 4,000 a 6,000. Entonces, al otro lado, ¿verdad?, al otro lado, le estaba esperando a Jesús una legión de demonios, un ejército de demonios le estaban esperando, ¿verdad? Y Jesús quería llevar a los discípulos para que miraran este cuadro. Que, hermano, nadie, ¿verdad?, se escapará al 2018 de enfrentar ataques satánicos. Y si no estamos en el otro lado, no los vamos a poder vencer. Por eso es muy importante ver qué hay a este lado y qué hay al otro lado. Solo los que van al otro lado vamos a poder vencer ataques satánicos, hermanos, en el 2018. Pero también en el otro lado hay una niña que hay que resucitar, porque acaba de morir, ¿verdad? La hija de Jairo. En el otro lado lo están esperando a Jesús para que vaya a resucitar un muerto. Y, hermano, eso nos dice que el 2018 nosotros vamos a enfrentar también crisis grandes. Que si no estamos en el otro lado, tampoco vamos a poder sobresalir en esas crisis. Ahora, me llama la atención con estas tempestades que estamos viendo. Miren lo que dice Mateo 8:24. Cuando ya van en camino, miren lo que dice este pasaje. Se ha levantado la tempestad. Jesús ya lleva a su gente para el otro lado. Y dice ahí, ¿qué dice? Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué? ¿Qué pasaba? Él dormía. Había una tempestad grande, dice la Biblia, ¿verdad? Una tempestad grande, pero él dormía. O sea, hermano, cuando tú estás en el otro lado, en las tempestades tú vas a poder descansar. Amén, ¿verdad? Por eso que aquel canto que canta aquel paisano dice: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener
paz en la tormenta. ¿Será que un cristiano puede estar durmiendo en una crisis, hermano? ¿Será que usted en una crisis usted puede decir, Padre, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir tranquilo? ¿Será que podemos, hermanos, cuando estamos en un nivel sobrenatural, verdad, poder tener paz en medio de la tormenta? Me quitaron el trabajo, pero gloria a Dios, hoy voy a dormir feliz toda la noche, porque mañana voy a amanecer dormido. Me voy a dar vacaciones 2 semanas y después voy a buscar trabajo, ¿verdad? Eso es lo que hacen los que están en el otro lado. Pero, hermano, hay gente que cualquier problemita chiquitito lo hacen tan grande y tan enorme, hermanos, y ya todo el Valle de San Fernando lo sabe. Dicen que cuando algo le sucede malo a uno, lo sabe todo el mundo. Pero cuando algo bueno le pasa a uno, unos 2 nada más se dan cuenta. Nadie cuenta cuando recibió $3,000, $5,000, $10,000. No le vayas a decir a los hermanos de la iglesia, pues no va a ser que te bajen unos 1,000. Peor si el pastor se da cuenta, hasta los diezmos te va a bajar. No le digas nada a nadie. No vaya a ser una mala noticia a toda la iglesia, ¿sabe? ¿Se fueron o están acá? Entonces imagínense, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Dice, pero él dormía. El diablo levantó una tormenta tan grande, pero él dormía. Ahora mire, aquellos como estaban a este lado todavía, dice el siguiente pasaje ahí. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Aquellos tenían mente de hormiga enana todavía, ¿verdad? Los asustó la tempestad. En el griego es lindo este pasaje, porque dicen que en el griego lo que significa este versículo es, Señor, sálvanos porque tú también te vas a ahogar con nosotros y la tierra se va a quedar sin Dios, ¿verdad? En el original es profundo esto. Pero imagínense, dice que él dormía. Entonces, hermanos, cuando vivimos en otro lado, en otra dimensión, nosotros podemos tener dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. O sea que eso significa, hermanos, que vas a saber controlarte en medio de esas crisis. Dicen que el que no tiene dominio propio tiene demonio propio, ¿verdad? Porque no se sabe controlar. Ya no sabe si es el demonio o es el mismo. Porque hay gente que, bueno, yo no sé si es el demonio o soy yo. Pero el que no tiene dominio propio tiene demonio propio. A ver, pregúntale que está a su lado. ¿Usted tiene dominio o demonio, hermano? Tremendo, ¿verdad? Entonces Jesús está enseñando. Diga conmigo, está enseñando. Está enseñando junto al mar a una multitud. Por eso el contexto de todo este capítulo es rico y es precioso. Porque si usted lee Marcos capítulo 4, versículo 1, mire, vamos a ver el contexto ahí. Vaya conmigo a Marcos 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el... Estoy en Mateo. Ya, Marcos 4:1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar. Y toda la gente, dice, estaba en tierra, junto al mar. Entonces, hermanos, mire, esto era una multitud. Cuando leemos Marcos 4:36, en Marcos 4:1 dice mucha gente. Pero en Marcos 4:36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habiendo también con él otras barcas. Entonces Jesús está enseñando a la orilla del mar aquí, ¿verdad? Y hermano, una cosa que me impresiona al maestro es que a él las multitudes no la impresionaban. Hoy nosotros queremos ir a una iglesia donde hay miles de gente y wow, ¿verdad? No, a Jesús las multitudes no le impresionaban. Aquí vemos, ¿verdad? En el verso 36 dice, despidiendo. ¿Aquí? A la multitud. Tomaron como estaba en la barca y habían también con él, dice, otras barcas.
Entonces mire que no lo llevó en este viaje a la multitud. Dice que los despidió. Cuando él comenzó este viaje para llevarlos al otro lado, dice que no llevó a la multitud. Y uno dice, ¿por qué no se llevó a la multitud? ¿No cupieron en la barca? No era un Titanic como el de hoy, ¿verdad? Dice que habían otras barcas. Pero no es que no cupieron en la barca. La cosa es que el Señor visualizó que en esta multitud habían 4 grupos de gente. Diga conmigo, 4 grupos de gente. Jesús visualizó que en esta multitud de gente, donde Él les enseñaba la palabra, habían 4 grupos de gente. 4 grupos. En Marcos 4 Jesús les está enseñando a ellos. Ya en el versículo 2 de Marcos 4 dice que les enseñaba la parábola del sembrador, ¿verdad? Les enseñaba la parábola del sembrador. Y a través de esa parábola Jesús descubre que en esta multitud hay 4 grupos de gente, pero solo un grupo llegó al otro lado. Amén, hermano. Amén. Espero que usted y yo seamos de ese grupo que el Señor quiere llevar al otro lado, ¿verdad? Entonces tenemos el primer grupo. El primer grupo Jesús ilustró esta parábola con la semilla, ¿verdad? Con la semilla. Dice que el primer grupo, ¿verdad?, es el grupo de la semilla. Diga conmigo, el grupo de la semilla. Él dijo que el buen sembrador sembró la semilla, ¿verdad? Pero dice que esa semilla cayó junto al camino. Entonces el primer grupo es de la semilla que cayó junto al camino. ¿Y quiénes son esos grupos que cayeron junto al camino? Ese grupo representa a aquel cristiano, hermanos, que va de pasada nada más, ¿verdad? Vinieron a la iglesia, vinieron al templo, el Señor les hizo el milagro, pero luego que pasó la crisis, no volvieron. Hay gente que así es. Uno piensa, hermanos, que Dios por hacerle un milagro a una gente, la gente se va a meter con Dios. No es cierto. Hay mucha gente que Dios los ha hasta resucitado, hermano, y ahora son grandes incrédulos. ¿Sabía usted que el segundo que andaba con Billy Graham se volvió ateo? Que dice uno, wow, ¿quién no hubiera querido andar con Billy Graham? Y el compañero que andaba con Billy Graham se volvió incrédulo, ¿verdad? Porque seguro le pagaban bien por traducirle, o no sé, ¿verdad? Pero este grupo representa aquella semilla que cayó junto al camino. Este grupo representa aquel tipo de cristiano que le gusta la multitud, le gusta la emoción, ¿verdad? Pero no se comprometen para nada, ¿verdad? Ellos dicen, pastor, yo vengo a la iglesia, pero no me comprometo, ¿verdad? Tienen crisis, vienen, piden oración, pero no, ellos están, ¿verdad?, nada más esperando. Estos vienen por los milagros, no por el pan. Amén, hermano. Entonces, estas personas son muy abiertas a escuchar la voz del diablo. La semilla que cayó junto al camino son muy abiertos a escuchar la voz del diablo también. Como pueden escuchar la voz de Dios, pueden escuchar también la voz del diablo que la de Dios. Hay gente, hermanos, que le obedece más al diablo que a Dios. Qué tremendo que Adán y Eva le obedecieron al diablo, ¿verdad? Porque no quisieron pasar al otro lado. Y el diablo viene y dice, con que Dios ha dicho que si comen del fruto, sus ojos serán abiertos, ¿verdad? Entonces, es triste ese tipo de cristiano de semilla junto al camino, hermano. Cualquier cosa lo puede desanimar. Cualquier cosa lo puede destruir, ¿verdad? Este tipo de cristiano nunca va a llegar al otro lado. Nunca. Porque ellos siempre andan buscando, ¿verdad?, la fama, andan buscando siempre lo personal, hacer la voluntad de ellos, salir por la televisión, ocupar el primer lugar. Si no se les hace caso, ellos dicen, no, me voy de esta iglesia. Jesús dijo, con este tipo de gente yo no puedo ir al otro lado. Este grupo yo no lo puedo llevar al otro lado. Porque ellos nunca van a crecer. Ellos nunca van a querer tener compromiso. Luego viene el segundo grupo. Aquí no hay ninguno del primer grupo, ¿verdad? No hay ninguno, gloria a Dios. Bueno, el segundo grupo representa, ¿verdad?, la semilla que cayó en pedregales.
la semilla que cayó en pedregales. Estos representan a aquellos que tienen un corazón duro, que no les entra la palabra, hermano. Uno les predica y les predica y les predica y les predica, pero uno no ve un cambio en aquella persona, ¿verdad? Son corazón duro. Este tipo de personas son superficiales, ¿verdad? No tienen vida devocional con Dios. No leen la palabra, no tienen oración, no tienen ministerio. Ellos no están interesados en estudiar la Biblia, en meterse a un seminario, prepararse más espiritualmente. Ellos dicen, pastor, yo con las prédicas suyas me conformo. Yo vengo el domingo aquí, usted me predica, vengo el viernes, usted me predica y yo soy feliz. ¿Verdad? Son de corazón duro. Pero de compromiso, dicen ellos, no quiero nada con Dios. Los de corazón duro son aquellos que guardan rencor. Son aquellos que guardan odio, ¿verdad? Porque tienen un corazón de piedra. Cargan resentimiento, cargan amargura, cargan cargas, tienen mucho veneno en el alma, no perdonan y ellos dicen, así soy yo. ¿Y qué? Entonces, este tipo de cristianos, el Señor no puede trabajar con ellos porque tienen un corazón duro. Qué silencio, hermano, se fueron. Diga, ay, 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 amén, gloria a Dios, aleluya, o algo, ¿verdad? Entonces, ellos se emocionan en el servicio, alaban a Dios, ¿verdad? Y se emocionan. Pero dicen, mire, pastor, aquí en la iglesia, yo vengo aquí por su prédica, pero aquí en la iglesia hay una persona que a mí me cae regordo. Que si usted me da permiso de pegarle 6 balazos, yo se los pego y lo desaparezco de aquí del Valle de San Fernando, ¿verdad? Son este tipo, les caen mal. Su vida espiritual es muy superficial. Ellos dicen, aleluya, gloria a Dios, Cristo le ama, varón. Pero cuando viene una crisis, hermanos, ¿sacan qué? El veneno de serpiente que traen. No tienen raíz. Cualquier crisis, hermanos, los tumba, ¿verdad? Entonces, no hay ninguno de esos acá, ¿verdad? Gloria a Dios. Me equivoqué de sermón entonces. Pero bueno, está el tercer grupo. El tercer grupo es aquellos que cayó, aquella semilla que cayó en los espinos, ¿verdad? La que cayó en los espinos. Esta que cayó en los espinos, hermanos, no tienen prioridad para las cosas de Dios. Estos son los que ponen todo tipo de excusa para no hacer nada en la iglesia. Estos vienen ¿verdad? Y mire, pastor, dije que no he podido ir al templo, hombre, he estado ahí un poco ahí ocupado, ¿verdad? Pero no he podido traer los diezmos tampoco, ¿verdad? Porque pues ahí me llegó la suegra y se va a dejar de por vida conmigo en la casa ahí le pido disculpas, ¿verdad? Y hermanos, ponen un montón de excusas estos que uno dice, Señor, te lo mando o te lo llevas, ¿verdad? Entonces este es el otro grupo, ¿verdad? No les gusta servir en nada. No, pastor, ¿verdad? Ahorita, discúlpeme, pero fíjese que estoy saliendo de una deuda. Ore por mí, ¿verdad? Algún día me meteré con Dios. Voy a ser su discípulo yo. Voy a trabajar a la par suya. Le dan promesas a uno y le lavan el coco, hermanos, que no es nada la diferencia a un impío, a un cristiano, ¿verdad? Que vive con este nivel de la vida de las espinas, ¿verdad? Se enredan en tantas cosas. Traen unas broncas, hermanos, que dice uno, y este brother, ¿cuándo irá a salir de este problema? Siempre están en crisis. Siempre hablan lo negativo, ¿verdad? Porque dice que crecen los espinos y la ahogan, dice la semilla. Porque esa semilla no tiene profundidad. Es cristiano de orilla, nada más, no de profundidad. Ahora, Jesús dijo, esa multitud de los tres grupos, dijo, yo no los quiero. Diga conmigo que yo tampoco, digo. ¿Verdad? Esa gente puede pasar toda la vida en una iglesia, hermano. Toda la vida en una iglesia. Y nunca se van a convertir porque tienen corazón duro, tienen corazón de espina, tienen corazón de orilla. Y Jesús dijo, con esta gente yo no puedo trabajar.
no puedo trabajar. Esta gente está más bien bajo el juicio de Dios. Por eso dice la Biblia ahí en Marcos 4:36. Ahora sí vamos a ir al mensaje. Dice, y despidiendo a la multitud, ¿verdad? ¿A quiénes despidió? A los del camino, a los de los espinas, a los de los pedregales. Dice, los despidió. Dijo, con esto no puedo trabajar, ¿verdad? Y como hermanos, ¿quién engañará al Señor? Dígame usted, ¿quién lo va a engañar? Si me voy a los cielos, dijo David, ahí estás tú. Si me voy a la tierra, ahí estás tú. Si me voy a la profunda de la mar, mejor, Señor, examina mi corazón y ve si hay sinvergüenzada dentro de mí, cámbiame, ¿verdad? David era sincero con el Señor. Ese era un cristiano de profundidad. Entonces, en Marcos capítulo 10, ve capítulo 4, versículo del 10 al 12, vemos ahí, ¿verdad? Que Jesús le habla, dice, y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él. ¿Quiénes? Los que estaban cerca de él. Mire que esto tiene una profundidad ahí, de aquellos que están cerca de Dios, que lo siguen de cerca, ¿verdad? Los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola que está enseñando, ¿verdad? El sembrador, dice el 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber, ¿qué cosa? El misterio del reino. Porque, hermano, en esto hay un misterio, hay una gran enseñanza profunda. No es que solo levantó una tempestad y ya. Dice que aquellos que estaban cerca de él le preguntaron y él dijo, a ustedes les es necesario saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Mira el 12. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Acuérdense que a Jesús lo seguía todo tipo de gente. Entonces, en esa multitud, vemos ahí todo este tipo de cristianos ahí. Ahora vamos al cuarto grupo. Al cuarto grupo. Y esto es lindo, hermanos, porque cuando Jesús despide a la multitud, ahora sí agarra el cuarto grupo. Y a estos es que Jesús les dice, a ustedes les voy a enseñar algo diferente. Les voy a enseñar experiencias sobrenaturales. Entonces, el grupo número 4 es la gente del buen terreno. Diga conmigo, la gente del buen terreno. A estos los agarra. ¿Cuántos eran? 12, ¿verdad? Y uno de ellos era colado, ¿verdad? Entonces la gente del buen terreno los saca de la orilla y les dice, a ustedes poco a poco los voy a ir metiendo en alta mar. Mire, hermano, considérese bendecido usted si usted es del cuarto grupo. Considérese bendecido usted y yo, hermano, si pertenecemos a ese cuarto grupo de cristianos. Porque con ese cuarto grupo de cristianos es con los que Jesús, ¿verdad?, lo pueden desafiar. Podemos desafiar al maestro, ¿verdad? Y con esto es que el maestro quiere trabajar. Entonces el maestro, la multitud, no le impresiona mucho. Han hecho encuestas, hermanos, de las iglesias esas que son mega iglesias, que tienen miles de gente, que uno vea y todo aquello. No crean que toda esa multitud, ¿verdad?, son cristianos del buen terreno. Hay de todo ahí. Entonces vemos ahí que lo saca de la orilla y lo lleva a lo profundo. Diga conmigo, aguas profundas. Aguas profundas, niveles profundos. Lo saca de la orilla para llevarlo a esos niveles profundos, hermanos, donde su lenguaje cambia, donde su visión cambia, donde mi convicción cambia, donde mis perspectivas cambian, ¿verdad? Eso es lindo. Sus valores cambian. Uno escucha hablar a un cristiano del buen terreno y dice a la gente, qué bonito habla esa mujer. Qué bonito habla ese cristiano. ¡Wow! Como ese cristiano si yo me convierto al evangelio. Ese piensa diferente. Esa persona se le ve que tiene algo diferente. Ese es el cristiano del buen camino, hermano. La gente dice, este se viste diferente, se peina diferente,
habla diferente, canta diferente, piensa diferente, actúa diferente. Este tiene a Dios en él, dice la gente. Y hermano, ¿y quién no va a querer, verdad, que alguien ore por un familiar, alguien que se parezca a Dios? Entonces el Señor va a desatar sobre este grupo una autoridad, un respaldo. Dios va a poner en este grupo el favor de Dios, donde verdaderamente se va a dar cuenta la gente que esta persona tiene algo diferente. Es que mire, hermano, el que es cristiano no necesita decir I'm Christian, I'm Christian, I'm Christian. No, la gente lo nota. La gente lo nota. Hay gente que con su manera de vestir le dice, ¿verdad que usted es cristiano? Le digo, ¿por qué lo dice? Es que usted se viste diferente. Es que usted habla diferente. Es que se le nota en el cabello, se le nota en su manera de vestir, se le nota en los ojos, se le nota en la cara, se le nota en el rostro. Porque Dios pone esa favor, pone ese respaldo, hermano. Entonces lo saca de la orilla, ¿verdad? Y qué bonito, dice la gente. Este es un cristiano de profundidad. Fueron personas que salieron del montón. Fueron personas que salieron de la multitud. Pero aceptaron, hermanos, los procesos de Dios. Aceptaron el reto de Dios de llevarlos al otro lado. Y Dios los escoge para que trabajen con Él. Oiga, qué privilegio tenemos nosotros que somos empleados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo. A mí me gusta ver esas jóvenes ahí en Facebook. O a esos jóvenes que dicen, sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice uno, wow, Señor, bendigo a esta joven, bendigo a este joven. ¿Verdad? Que pueden usar la tecnología, pueden usar los medios, hermanos, no para poner chismes, no para entorpecerse más con las tonteras que la gente pone, sino para poner un mensaje positivo. Y la gente está como pirañas ahí, hermanos, queriendo agarrar todo lo que uno pone. Miren, nosotros entramos a Facebook el martes ahí en la oración. Y hermanos, un día después, 700 personas habían entrado ya a la oración. Y la gente poniendo comentarios, no sé hasta ahorita cuántos van ya. Pero 30 minutos estuvimos. Y hermanos, ya habían entrado 600 y algo de personas, ¿verdad? Para escuchar ese programa que tuvimos ahí de oración todos los martes, de 8:30 a 9 en vivo. Y qué lindo, la gente dice, wow, esta iglesia es diferente. Estos oran por los enfermos, estos oran por los satánicos, estos oran por los matrimonios, estos oran por, ¿verdad? Y se nota cuando la gente está orando. ¡Qué increíble! Hay hermanos que oran diferente. Entonces hay que sentirnos bendecidos, hermanos, que el Señor nos haya escogido a nosotros, ¿verdad? Para ser parte de ese cuarto grupo. Rehúsese a ser cristiano de camino. Rehúsese a ser cristiano de corazón duro. Rehúsese a ser cristiano de espinas, hermano. El Señor dice, a este grupo les voy a dar unción, les voy a dar conocimiento, les voy a dar inteligencia, los voy a bendecir porque voy a trabajar con ellos. Quiero que estos sean los que lleven mi nombre por todas las naciones. A esto los voy a discipular, los voy a formar para que hagan lo mismo que yo hago. Esos son los cristianos del buen terreno. Ahora, todos aquellos de la multitud tuvieron la oportunidad. Todos, hermanos, vamos a tener la oportunidad de pasar al otro lado para prepararnos, porque la tempestad se levantará, las enfermedades se levantarán, ¿verdad? Como pasó con la hija de Jairo. Los ataques satánicos se levantarán. Pero cuando estamos en el otro lado vamos a poder sobrevivir todo ese tipo de crisis. Mire que en Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12, miramos una regañada santa ahí del Señor. En Hebreos 5, 11 y 12. Mire qué lindo este pasaje. Dice, acerca de esto, de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Dice Pablo, dice el autor de los Hebreos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho, dice, tardos para oír. Mire, dice Pablo, acerca de este tema, hermanos, de pasar al otro lado, tenemos, dice, mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos
para oír. Hay personas, hermanos, que pasan toda la vida en la iglesia y nunca van a crecer espiritualmente. Nunca van a crecer espiritualmente. Qué bueno que en esta no, ¿verdad? Y el autor de los Hebreos dice aquí, ¿verdad?, que hay gente que es inestable en las cosas del Señor. Mire el verso 12. Verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad, dice, de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, dice, y no de alimento sólido. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Que hay gente que puede estar años en una iglesia, hermanos, y van a aparecer niños en Cristo. Hoy dicen sí, mañana dicen no. Inestables en todo. Prometen y no cumplen. No tienen carácter. La gente que se quedó en la orilla nunca crecen y nunca maduran. Y Pablo dice acerca de esto, el autor de los Hebreos dice, y acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, dice. ¿Por qué? Porque este tipo de cristiano nunca se formó en llegar a ser maduro. Se quedó a medias, hermano. Su forma de hablar, su forma de pensar, su carácter nos refleja los tiempos que lleva en la vida cristiana, ¿verdad? Esta persona. Y es triste que lastimosamente a veces tenemos este tipo de gente. Y el Señor dice, con esta gente yo no puedo trabajar, ¿verdad? Dice la Biblia ya en Marcos 6:4 que el Señor no pudo hacer milagros donde Él nació, porque se maravilló, dice, de la incredulidad que había en la gente. Imagínense, se quedó maravillado porque no creyeron en Él. Pero ustedes, dice el Señor, los voy a llevar a que se vuelvan profundos, ¿verdad? A que se vuelvan profundos, profundos, profundos. Por eso es que la primera reacción que nosotros miramos, hermano, cuando ya van estos del buen camino, cuando ya van en camino, cuando el Señor calma la tempestad, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Qué dijeron? ¿Quién es este? Porque no lo conocían en este nivel. Lo conocían dándole vista a un ciego, levantando paralíticos, convirtiendo el agua en vino, porque de ahí vinieron cuando convirtió los panes y los peces, ¿verdad? Los multiplicó. Lo montó a la barca y les dijo, venga, se lo voy a llevar a otro nivel. Ellos no sabían que el Señor podía hablarle a los vientos y calmarse. Ellos no sabían que podían hablarle a una tempestad y calmarse. Entonces cuando ellos ven esto, ellos dicen, ¿quién es este? Que aún el mar y los vientos le obedecen. O sea, se quedan maravillados, maravillados. Ellos pensaban que conocían a Jesús, pero no lo conocían todavía en este nivel. Por eso esto se llama vida profunda, hermano. Vida profunda. A veces decimos conocer a Jesús, pero hermanos, todavía nos falta conocerlo. ¿Se acuerda que el Señor le preguntó a los discípulos en una ocasión, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta de los antiguos, pero al final les hace la pregunta a ellos, ¿qué es la que le interesa al maestro? ¿Y usted? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti, hermano? ¿Quién es Jesús para mí? Mire, en la crisis se mira verdaderamente quién es cristiano y quién no. ¿Quién es cristiano de la orilla o quién es cristiano de lo profundo? En la crisis. Por eso, dice el autor, esto es difícil de explicar, hermano. Porque nos habemos hecho tardos para oír. Como dijo un predicador, cuando necesitamos el milagro, Dios, tú me vas a dar el milagro. Tú me lo vas a dar el milagro. Tú me lo vas a dar el milagro. Y cuando Dios te da el milagro, tú dices, no lo puedo creer. Tienes el milagro ya y no lo puedes creer. Pues créelo, hermano, ya lo tienes. Ya cuando lo tienes ya no es milagro porque ya lo tienes. Y así pasa a veces con la gente, ¿verdad? Pablo habla en Efesios capítulo 1
versículos 17 al 22, de ir a esos niveles profundos, ¿verdad? Donde Dios nos quiere llevar. Dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, dice, espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Mire que Pablo dice para que el Señor nos dé. ¿Qué nos va a dar? Espíritu de sabiduría y de conocimiento. Miren el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, dice, en los santos. O sea que la herencia de nosotros, hermanos, es la gloria de Dios. Amén. La herencia de nosotros es la gloria de Dios, ¿verdad? Que la palabra gloria quiere decir pesado. Quiere decir uno que tiene todo, ¿verdad? Que no le hace falta nada. Y nosotros somos herederos de esas riquezas, dice ahí, de la gloria de su herencia en los santos. Miren el 19, vamos a leerlo hasta el 22. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Gloria a Dios. La cual operó, dice, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Primero operó en Cristo. Pero ahora dice sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mira el 22, ahí está la clave. Sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién dice? Mire, hermano, esto es tan profundo y tan difícil de explicar, dice el autor aquí de los Hebreos, porque nos habla de sacrificio, nos habla de renuncia, nos habla de entrega, nos habla de convicciones, nos habla de tener experiencias sobrenaturales con Dios, ¿verdad? Alguien dijo esta frase: dime qué clase de Cristo tienes y yo te diré qué clase de cristiano eres. O sea, si el Cristo que yo tengo es un Cristo derrotado, hermano, ¿verdad? ¿Qué tipo de cristiano soy? Dime qué clase de cristiano eres y yo te diré qué clase de Cristo tienes. Esa era la idea del Señor Jesús, de llevar a esta gente, hermanos, a estas dimensiones, ¿verdad? De poder experimentar el poder de Dios. Si el Cristo que tienes no te forma, no te entrena, eso no es el Cristo bíblico. Porque el Cristo bíblico, lo vemos aquí, es un Cristo que te forma, te disciplina como individuo de Dios, ¿verdad? Nos reta, nos conforma en todas las áreas de nuestra vida a que haya una metamorfosis completa. No solo en mi alma, sino en mi cuerpo y en mi espíritu. Porque hay gente que dice, no, es que Dios quiere nada más el corazón. Pues sí, el corazón que representa todo tu ser. El corazón representa tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, ¿verdad? Porque en el corazón están las emociones, está la voluntad, están los sentimientos, ¿verdad? Y todo eso involucra, hermanos, la vida cristiana. O sea, no hay tales de que Cristo se me note nada a mí nada más cuando yo hablo. No, que se te note en tu cuerpo, que se te note en tu alma y que se te note en tu espíritu. Esa es la idea de Pablo aquí, de esa supereminente grandeza, dice, de su poder. Entonces el Señor dijo, los voy a formar en la fe. Y eso no se logra, hermanos, que con aprenderse unos versículos más, ¿verdad? Los voy a formar en una fe. No, el Señor fue bien claro con los discípulos. Les dijo, hijos, suban al barco. Pero eso sí, yo quiero hacerles bien claro. Este viaje no será fácil. Hermano, el viaje de ser cristiano no es fácil. Hay que tener carácter, hay que tener disciplina, hay que tener entrega, hay que tener convicción. Pero una cosa sí les aseguro, dijo Jesús, que mientras yo vaya en la barca todo estará tranquilo.
En este viaje se van a levantar tempestades, pero el viaje es seguro. Por eso, hermanos, el viaje, ¿verdad? Como dice la cantante que ella, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Como dijo el apóstol Pablo ya en su vejez. He peleado, dijo, la buena batalla. He ganado la carrera y he guardado, dijo, la fe. Ojalá que en la vejez, hermanos, nosotros lleguemos a pronunciar esas palabras. Que lleguemos a la vejez diciendo, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Ahora, dijo, me espera una corona incorruptible de gloria, y no solo a mí, sino a todos aquellos, dijo, que aman su venida. Entonces, el Señor dijo, quiero garantizarles, este viaje será seguro. No te bajes del barco, habrán tormentas, habrán crisis que se levantarán. Pero si el Señor va en el barco contigo, no te bajes del barco. Dígale que está a su lado, no hay que bajarnos del barco, hermano. No te bajes del barco. Si el Señor te da una casa, no te bajes del barco. Si el Señor te da un carro, no te bajes del barco. Si el Señor te regala una esposa o un esposo, no te bajes del barco. Porque hay gente que Dios le regala la casa y ahora no pueden venir, ¿verdad? Porque están cuidando la casa. Déjenle, el Señor la va a cuidar. No le vaya a pasar como aquella señora que siempre invitaba al vecino a la iglesia. Véngase, vecino, vamos a la iglesia. Y el vecino le dice que mire, tengo unas gallinas ahí, hombre, tengo miedo que me las roben. El Señor le va a cuidar la gallina, le decía al Señor. Pues un día se lo convenció, lo llevó a la iglesia el Señor. Y a la iglesia dijo el pastor, bueno, hermano, dijo, no se preocupe por nada, el Señor está aquí con nosotros. Dijo aquel, me dejó sola la gallina. Dijo, sale, ¿verdad? A cuidar las gallinas, hermano. Y así pasa con muchos creyentes. Dios les regaló una casa, hoy no vienen a la iglesia, se bajaron del barco. Hay creyentes que Dios les regaló un carro nuevecito y ahora pueden ir a pasear lejos, ¿verdad? Y ahora no vienen al templo porque se fueron a pasear. Diga, ay, o díganme, pero diga algo, hermano. Se bajaron del barco porque el Señor les regaló un carro nuevo. Antes venían en el bus y eran fieles los domingos y los viernes. Pero ahora con carrito ya se van para otro lugar. Mira que está a su lado y le están hablando a ti o a mi hermano, dígale. Amén, hermano. Entonces no se baje del barco. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Crisis van a venir, pero las crisis tienen fecha de vencimiento. Las bendiciones de Dios son seguras y son eternas. Las promesas de Dios. Qué bueno que aquí Gamaliel, ¿verdad?, intentó el primer viaje y lo regresaron. Pero se vino meses después y le dijo a Esaú, no, pues no de balde se llama Gamaliel. Se volvió a tirar el río Bravo y le hizo lo mandado la migra como a Vicente Fernández, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, hermanos, que cuando nosotros tenemos esa convicción, no se baje del barco. Él pudo haber dicho, no me vuelvo a ir a Estados Unidos, tuve una experiencia muy difícil. Muchas personas hubieran estado acá, hermanos, pero en la primera se rindieron. ¿Cuántas veces Vicente Fernández se tiró el río Bravo? ¿Se acuerdan? Nadie escuchó un canto de Vicente Fernández. 300 veces. Oiga, si Vicente Fernández, que es mundano, imagínense que no va a la iglesia cristiana, se tiró el río Bravo 300 veces, nunca se bajó del barco. Como usted, hermano, que se le ha enseñado la palabra de Dios, conoce a Jesús, Dios le ha hecho milagros. ¿Cómo te va a bajar del barco cualquier cosa? ¿Cómo vas a cambiar a Dios por cualquier cosa? Ay, pastor, estoy contento, ya conseguí un trabajo bueno, fíjese. Lo único que ya no puedes venir a la iglesia. No, hermano, entonces el trabajo no es bueno, ¿verdad? Tienes que aprender a discernir. El diablo te va a poner que es bueno. No, ese trabajo, si te impide venir a la iglesia, no es de Dios. Tienes que conseguir un trabajo que no te impida. Yo me acuerdo que yo caí en esa trampa una vez. Me salió un negocio ahí y le dije a mi esposa, hoy sí, mi amor, vamos a salir de crisis. Porque mi esposa acababa de dejar el trabajo porque ya había nacido el tercer hijo, ¿verdad? Y lo que pagábamos a la babysitter era lo que mi esposa hacía, no le digo.
Y mi esposa decía, con tu sueldo no la vamos a hacer. La vamos a hacer, ya vas a ver. Me salió un trabajo ahí, hermano, de trabajar en la noche, exactamente de 5 a 10 de la noche. Los días que venía tenía que venir el culto. Una noche fui nada más. Le digo a mi esposa, eso es horrible. No, yo le dije a este amigo, lo siento, my friend, le digo, pero yo, por venirme a ganar $80 aquí en 4 horas, yo no voy a dejar la iglesia. No, hermano. Mire, nunca nos ha dejado el Señor. Siempre Dios ha proveído. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Amén. Entonces el Señor les dice, este viaje habrán crisis, porque el Señor los estaba preparando para que tuvieran una actitud de vencedor, ¿verdad? Los estaba preparando para enfrentarse en el futuro con tormenta. La esencia de este mensaje es que el Señor nos está preparando, hermanos, para enfrentarnos al futuro con tormentas, con ataques satánicos, ¿verdad? Y con crisis, enfermedades. Por eso el Señor nos pone ejemplos de personas en la Biblia. Que el Señor los sacó de la orilla, pero los llevó a lo profundo. Por eso este Pablo es tremendo. En Romanos 8:35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Como nunca se bajó del barco, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, la muerte, la vida, ángeles, demonios, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, a Pablo, hermano, no lo podían bajar ni las crisis ni las bendiciones del barco. Por eso este hombre da una enseñanza ahí en Filipenses 4:11, dice, estoy enseñado para amar a Dios en la escasez y en la abundancia. Él dice en Filipenses 4:11, en todo y por todo estoy enseñado, como para tener en abundancia, para tener en escasez, pero todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece. Qué tremendo, ese es un cristiano de buen terreno. Enfermedades no me podrán separar del amor de Dios. Crisis tampoco. Entonces la fe se prueba. Diga conmigo, la fe se prueba. Por el fuego. Entonces el propósito de Dios era llevar, ¿verdad?, a este grupo de discípulos a tener una fe profunda, hermano. Por eso es que la respuesta de Jesús, cuando ellos se asustan en la tempestad, acuérdense que ya habían mirado todo tipo de milagros. Y Jesús les dice esta frase, hombres de poca fe, porque ellos tenían poca fe. Pero después de este milagro, hermanos, esa fe tenía que, ¿verdad?, aumentar y aumentar y aumentar. Entonces Dios va a probar nuestra fe. Mi suegra acaba de venir de Honduras y me trajo café de Honduras. El que se corta el grano del palo y lo hacen en el comal. Y le ponen ahí pimienta, le echan canela ahí en el comal. Y como un fuego, hermanos, ahí en la hornilla. Y aquel grano, imagínense, se quema y aquel grano termina todo quemado. Pero cuando lo muelen en el molino, hermano, uy, hombre, traía un olor mi suegra en ese avión. Le digo, señora, ¿qué lleva ahí? Le dijeron, llevo café para mi yerno. Le digo. Café molidito, sacado del palo, hermano. Ese café no te hace daño. Se imagínese, ese grano fue torturado en el fuego. Hay semillas que usted la pone en el fuego y se vuelven hediondas o quedan, hermanos, hechas tiles, quedan negras, destruidas completamente. Pero la semilla de un grano de café, imagínese, usted la mete en el fuego, hermanos, y despide un oloredo tan rico. Y ahí si quiere una taza de café, vámonos para la casa y nos tomamos una ahí, hermano. Sí, la gran bol de café molido. Entonces la fe se prueba, diga conmigo, la fe se prueba. Hermano, cuando estamos pasando una prueba nosotros, pero usted está contento, usted despide un aroma y el Señor dice, este cristiano me agrada. ¿Verdad? Porque hay gente, hermanos, que cualquier detallito les roba el gozo del Señor. Y qué triste. Menciónenme una semilla que no sirve cuando uno la mete al fuego, hermano. ¿Se sabe de alguna o no? ¿Cuál?
¿verdad? Hay semillas que uno las mete al juego, hermanos, e inmediatamente se achicharran, ¿verdad? Pero este tipo de cristiano, ¿verdad? Que cuando está pasando una crisis y el Señor lo ve que sigue fiel en sus diezmos, sigue fiel viniendo a los servicios, sigue fiel en su ministerio. Un día vino una hermana y me dijo, pastor, no voy a poder dirigir. ¿Y qué le pasó, hermano? No me siento bien, pastor. No, deja mañosa. Le digo, póngase a servir ahí. ¿Cómo que le va a dar lugar al diablo? Sirva al Señor y métase con Dios. Si pecó, pídale perdón al Señor. Pero por cualquier cosita, hermano, hoy no, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de sacar ese aroma, que salga el aroma. Dice la Biblia que nosotros olemos a Cristo. Dice. ¿Ha leído ese pasaje en Corintios, ¿verdad? Que dice que nosotros somos olor fragante, olemos a Cristo. Y de ese perfume no hay en Macy ni en el rostro, un monstruo, ¿cómo que llamas a tienda? Que todas las precios son un monstruo, ¿verdad? De esos no hay en las tiendas. El mejor perfume, hermano, está aquí. Cuando usted es buen creyente, está en buena tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es este? Dijeron ellos. Que aún el viento y el mar le obedecen. Mire que todos estos cristianos, hermanos, fueron los que salieron del montón. Fueron los que salieron de la multitud. Todos nosotros comenzamos con esa semilla que cayó junto al camino, ¿verdad? Y al principio como que queríamos tirar la toalla. Hubo un tiempo que nos descarriamos, pero luego volvimos y dijimos, no me voy a salir de Dios. Como dijo Jesús en una ocasión a Pedro. Pedro le dijo, si te quieres ir allá van aquellos, alcánzalo. Señor, dijo Pedro, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro sabía, comenzó con esa semilla del camino. Después, ¿verdad? Entró a la semilla de los espinos. Empezaron las luchas, empezaron las crisis y empezaban a ahogar la buena semilla. Pero esa semilla, hermanos, como se estaba nutriendo del buen abono de Cristo, ¿verdad? En medio de todo, pasó la prueba de la semilla de la crisis del espino. Luego vino del corazón duro, que ahora tengo que empezar a pedir perdón a todos mis enemigos. Ahora tengo que aprender a tener un carácter manso. Si era iracundo, ahora tengo que ser manso. Ahora tengo que bendecir a mi enemigo. Y empiezas, hermanos, a romper, ¿verdad? Esa otra dimensión hasta que llegas a la buena semilla, ¿verdad? La del buen cristiano. Ahí es donde sucede una metamorfosis sobrenatural. Y ahí es donde despedimos ese olor a Cristo, hermano. Y con eso es que Dios se levanta. Así que mire que el Señor no le impactó la multitud, sino lo que le impactó fue aquellos creyentes, ¿verdad?, que querían ser formados por Dios. De eso no hay poco, no hay mucho. Pero con eso Dios hace la diferencia. Por eso dice la Biblia, el caballo se alista para el día de la batalla, pero quien da la victoria es el Señor. Así que hay que aprender a tener dominio propio, no demonio propio, hermano. Cuando vengan las crisis, hay que aprender a tener el carácter de Cristo. En medio de la crisis, dormido en el barco, echándose un sueñito el maestro ahí, ¿verdad? Un día andábamos con un hermano allá en el campamento trabajando y andaba cansado. Déjeme echarme un pelón, me dijo, y le ayudo al rato. ¿Qué es eso? Le decía, un pelón. No, estaba dormido ahí. Ya a los 15 minutos, venga, hoy sí, pastor. ¿Qué sigue? Ya he echado un pelón ahí. El maestro echó un pelón ahí, ¿verdad? Dijo, échame una dormidita ahí. A ver qué hace el diablo con esto. Pero como dijo un predicador, hermano, si aún, imagínense, si aún Jesús dormido, ¿verdad?, el diablo fracasó, imagínense ya despierto. Si aún dormido el diablo no pudo volcar el barco, imagínense Jesús despierto, hermano. Por eso que dice el salmista, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Pasemos al otro lado, hermano. Ya es tiempo que pasemos al otro lado. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a pasar al otro lado.
Sabemos, oh Padre, que tiempos difíciles vendrán. Ataques satánicos vendrán. Crisis vendrán, Señor. Pero aprenderemos a descansar en ti. A veces habrán crisis en la familia. A veces habrán crisis en la economía. A veces habrán crisis, Señor, ataques satánicos que vendrán a nuestra vida. Pero tu palabra es poderosa, que nos enseña verdades eternas para poder, Señor, sobrevivir toda crisis. Porque si Dios es con nosotros, como dice tu palabra, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dijo un hermano, Señor, danos hombro fuerte para soportar las crisis fuertes que vendrán a nuestra vida. Porque crisis siempre habrá. Luchas siempre habrá. Pero si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Yo no sé qué luchas vendrán en el futuro para tu vida. Pero si Dios está en el barco contigo, no te preocupes. El Señor te sacará adelante. El mejor negocio es mantenerse cerca de Dios. Dice que los que estaban cerca los subió a la barca y ahí los enseñó. A esos fue que entrenó. A esos fue que disciplinó. Porque esos eran los que iban a impactar el mundo entero. Que hasta el día de hoy vemos la obra que comenzó con 12. Ahora somos millones y millones en el mundo. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que nos lleves, Señor, a esos niveles de tener una vida profunda en Dios, de tener una fe profunda en Dios, de poder vivir una vida sobrenatural, que podamos ver milagros sobrenaturales, que no cualquiera lo ve. Solo aquellos que están al otro lado van a poder ver esos milagros, donde los muertos resucitan, donde los endemoniados son liberados, donde las tempestades se desaparecen en el nombre de Jesús. Señor, llévanos a esa gloria. Llévanos a esa dimensión. No será fácil, no será de la noche a la mañana, pero qué lindo es que un día lleguemos, Señor, a una convicción que podamos decir: yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Señor, ayuda a aquel hermano, a aquella hermana, Padre, que tal vez el diablo ha levantado una tempestad en su vida. A ese varón, ayúdalo, dale la victoria, Señor. Ayuda a aquel varón, a aquella varona, Padre, que tal vez está bajo un ataque satánico en estos momentos. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que le des la victoria. Yo te ruego, Padre, por aquel hombre, por aquella mujer que tal vez está peleando con una enfermedad de muerte. Pero, Padre, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que le des tu gloria para que esa enfermedad se seque de raíz, desaparezca de raíz en el nombre de Jesús. De mi hermano, de mi hermana, Padre, dale la victoria, Señor. Que seamos probados. Como dijo Job, me probará Jehová y saldré como oro. No permita, Señor, que me baje del barco. Como dice el corito, en las luchas y en las pruebas, el cristiano sigue adelante. Solo se detiene para predicar. Diga conmigo, Señor Jesús. Diga, Señor Jesús. En esta noche, Padre, te doy gracias por hablar a mi vida, por hablar a mi alma, por hablar a mi cuerpo, por hablar a mi espíritu. Señor, y te ruego en el nombre de Jesús que me lleves al otro lado, donde podemos vivir
una vida con Dios, una vida de milagros, una vida de victoria, una vida de unción, una vida de presencia, una vida de gloria. Señor, quiero ser un cristiano del buen camino para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Denle un aplauso al Señor, hermano.